precisament les vivències, les peripècies i les anècdotes i aventures del rei Jaume I, el Conqueridor. Aquí tenim a l'altre costat del telèfon el que ha perpetrat tota esta idea publicada per l'editorial Sargantana. Sergio Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien. Conta'm en un principi com es gesta tota aquesta història, perquè s'ha parlat en més d'una ocasió, no? L'edat temprana en la que arriba Jaume I a la corona, a ser rei, com estava contant, però d'ahí a convertir-ho en un conte il·lustrat, almenys, com és aquesta aventura? Pues mira, antes de nada me gustaría felicitar a todo el pueblo valenciano hoy, el 9 de octubre, que es nuestro día. Y bueno, pues ahora sí que ya te voy a contestar a tu pregunta. Pues la idea de convertir a Jaume I en un personaje de cuento es acercarlo a los niños del colegio. Porque yo soy docente en un colegio en Alicante y bueno, pues yo primero pensé, ¿cómo puedo acercar una figura histórica a mi alumnado? Pues quise hacer como una pequeña historia, pero para usarla yo en mi aula. Pero claro, cuando ya me puse a investigar y a documentarme y ya tenía bastante material, pues pensé que esto pues podía ser un cuento que se quedase para poder usarlo no solo en mi aula, sino pues en cualquier parte que quieran conocer la història. És a dir, Sergio, que inicialment no va néixer com un conte il·lustrat, sinó com la forma, estàs dient-me, en com traslladar la figura del rei Jaume als teus alumnes. Sí. Y, a ver, aprovechando también la circunstancia de que este personaje histórico tiene la particularidad de que, siendo niño, pues ya fue rey. Entonces, claro, es un hilo conductor que puede acercar mucho a los niños pequeños con este personaje. Y es una manera de, bueno, aparte de entretenerlos, pues también de que conozcan la historia de su pueblo. Clar. Bueno, això ho podem parlar entre els majors, però realment no està dins del conte, però el naixement de Jaume I té que veure amb el poc apreci que el rei Pere II sentia per la seva esposa Maria de Montpellier. La por que tenien és que morirà sense descendència i el van fer, dormir, anem a dir dormir amb la reina, però fent-li creure que era una de les seues amants, i d'ahí que engendrara al rei Jaume. Sí, a ver, el cuento, como está dirigido a niños, el cuento empieza desde que nace Jaume hasta que muere. Entonces, en el cuento, pues obviamente es justamente lo que tú me has dicho, pues también esto como que no lo cuento un poco, pero no por nada, no por quitar esto de la historia, sino porque es un cuento para niños y tampoco creo que... Jaume nace en el cuento el primer día, el día de la Candelaria, que es el día que él nace, y entonces yo pues en este lo puse como... Bueno, a ver, no lo podía poner como que era una cosa trágica para el rey, pero bueno, lo puse, incluso si te das cuenta en la ilustración, pues el rey está un poco serio, está así en segundo plano, y luego ya sí que a lo largo del cuento ahí ya se explica que él, pues, como que no era muy apreciado por su padre, ¿vale? Bueno, això ho contem nosaltres així, també per contextualitzar un poquet pel que fa a l'audiència adulta, però sí que és cert que el conte comença precisament especificant ixe dia de la Candelària, que és el 2 de febrer, però de 1208, en el que es dona a conèixer i s'anuncia a bombo i platillo, millor dit, a trompeta, que ha nascut l'hereu de la corona d'Aragó. Sí. Y claro, y ahí, por ejemplo, Jaume tenía una hermana que se llamaba Sancha y, claro, de Sancha tampoco se sabe mucho, ¿no? Entonces yo he estado investigando y tampoco podía contar algo que se supiese, vamos, a ciencia cierta. Entonces, claro, cuando tú escribes un cuento para niños, también lo tienes que dulcificar un poco. Entonces, yo, por ejemplo, la segunda escena que es del libro es cuando se ve a la madre
y está acompañada de su hermana, y entonces aquí cuento la historia de que encendieron los 12 cirios con los 12 nombres de los apóstoles. Exacto. Y la última vela en apagarse fue la de Jaume, y por eso se llamó Jaume. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en el cuento, pues les explico a los niños que una conversación madre e hija, que la madre le pregunta, ¿cómo se llamará mi hermanito? Y entonces la reina le cuenta, pues vamos a poner las velas y luego sabremos cuál será el nombre de tu hermano, ¿me entiendes? O sea, esto es una escena, que esta escena sí es inventada por mí, porque no sé yo si exactamente la madre y la hija tuvieron esa conversación, pero claro, para contar lo de cómo se eligió el nombre de Jaume, con todo esto de los cirios, pues és una manera de hacérselo para los niños. Sí, perquè si ho contem per als majors, i de nou fem una altra acotació, Sergio, és perquè el pare li va negar el honor o el dret a que portara el nom, tal era la mania que li tenia, que portara el nom de l'abuelo, que era Alfonso. Sí. Es que, claro, ahí el problema es que nos encontramos con que él pues no era querido por su padre, simplemente ya por el hecho de cómo fue concebido. Sí. Y claro, cuando estamos hablando de un libro de niños, pues tampoco, a lo mejor, puedes dar un poco a entender, pero tampoco... Claro. A lo mejor si es ya para adolescentes, ya puedes meter, pero claro, yo lo he querido hacer para poder utilizarlo en el colegio. Y bueno, también te voy a decir una cosa, yo cuando he hecho alguna firma de libros o algo, en la Feria del Libro de Valencia o en Alicante, a mí me han venido muchas personas ya adultas y me han dicho... se lo compré para mi nieta o se lo compré para mi hija, y la verdad es que lo he leído y me he enterado de muchísimas cosas que no sabía, porque, pues normalmente la gente, así popularmente, lo que conocen de Jaume es que conquistó Valencia y poco más. O sea, es que no sabes. Entonces, sí, és algo molt curiós, com una figura com el rei Jaume encara és tan desconeguda. Potser mos passa com en Sorolla, fins que un dia es convertisca en tan mediàtic o aparega algo que tot el món desperta el seu interès i sapiem un muntó de coses d'ell. I tot i que fa ja uns anys vam celebrar el 108è aniversari, que jo recorde que fins i tot en la ràdio teníem un espai diari dedicat al rei Jaume, ahí vam descobrir moltes coses, però sí, estic d'acord amb tu, Sergio, que encara és un gran desconegut. Claro, y entonces este tipo de libros, a pesar de que es un libro para niños, te digo que muchos adultos lo han leído y muchos adultos me han dicho que me han dado las gracias, porque me han dicho, oye, mira, de una forma muy sencilla, muy clara, me has explicado muy bien la historia. Y luego, eso es otra cosa, yo cuando las cosas que cuento siempre he intentado investigar mucho y que fuese todo verídico al 100%. Hay algunos detalles que tienes que inventar, como por ejemplo esto que te he contado de la conversación entre la madre y la hija, pero que son cosas que no influyen a la hora de lo que es la historia de Jaume, y esto es pues para hacerlo llegar a los niños. Pero, no sé, yo por ejemplo he visto otras narrativas algunas veces que a lo mejor, pues no sé si es por política o por lo que sea, pues no han contado la historia como realmente fue. Y entonces, a veces es así. Pues entonces yo, por ejemplo, cuando Jaume regresa cuando murió su padre y su madre quedó huérfano, sabes que se quedó... Con su tío, ¿no? No. Se quedó en manos de... Uy, es que ahora me he quedado así en blanco. Sí, dels monjos, és un tio qui l'envia, precisament, si no estic jo enganyat. Claro, sí, ¿no? Lo mandó allí para pues eso, para formarlo. Pero después, cuando quedó huérfano, él quedó... ahora me sale el nombre, perdona, es que estoy un poco nervioso. No, quedó en las manos de Simón de Montfort, que era el enemigo de su padre. Entonces, él quedó en las manos del enemigo del padre, y entonces... tardaron, no me acuerdo ahora mismo, pero tardó mucho tiempo, casi un año, en que lo regresase a su pueblo, y tuvo que intervenir ahí un papa y todo para que éste lo liberase. Claro. Entonces, ell en definitiva va parar als templaris, i ahí és on comença la història templària de Jaume I. Sí, porque lo de los templarios es
lo de los templarios, claro, ahí es donde él se formó, que lo formaron como, pues eso, como un rey, pues como fue, pues un rey que después era muy bravo y que no tenía miedo de luchar por su rey, ¿no? Però és curiós, Sergio, perquè totes les característiques que tenia que tindre un rei de l'època, sempre ho hem comentat, Jaume I era un avançat al seu temps, va demostrar, diguem, en diferents actuacions tingué un caràcter molt progressista per a l'època. I bona mostra d'això és el tracte que dona als musulmans una volta conquereix aquestes terres, que està lluny del salvatgisme al que els sometien altres monarques o altres conqueridors. Sí, porque mira, él cuando conquistó Valencia y hizo todo lo que hizo el Spurs y todo esto, ¿no? Sí. Que pues lo que yo te digo es que, vamos, y me lo acabas de decir tú también, es que era un avanzado en su época, porque tenía una visión mucho más, pues más moderna, más progresista y mucho más abierta y sobre todo mucho más tolerante que podría pasar en esa época. Lo que te estaba diciendo antes, que al final no te lo he terminado de decir, para que veas ese pequeño detalle, cuando él regresa nuevamente a su pueblo, después de estar con Simón de Montfort, en ningún sitio, y eso yo te lo digo porque lo estuve investigando muchísimo, yo no encontré exactamente qué ciudad fue, en qué sitio lo recibieron, ¿me entiendes? Y sin embargo yo he leído muchas historias de Jaume donde a lo mejor te decían, llegó a Barcelona, o sea, todo como un poco por lo que estábamos hablando antes de política. Entonces yo, por ejemplo, pues como no sé exactamente dónde llegó, pues yo en esa frase puse que regresó a sus tierras y punto. Porque no sé si fue a Aragón o fue a Cataluña. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Que cuando yo no he sabido algo, pues no me he querido meter en inventar esas cosas. Porque una cosa es inventarte lo de la conversación madre-hija para elegir el nombre. Sí, la trompeta histórica. Al fin y al cabo, no influye históricamente a los hechos de Jaume, y otra cosa es querer vender la figura de Jaume o apropiarte de la figura de Jaume para pues una idea que tú tengas de política o de lo que sea, ¿me entiendes? Sí, Sergio, era un avançat al seu temps, però també era un guaperas, era un galant, que se'l rifaven, com aquell que diu, no? Primer per la posició que tenia i després perquè físicament era imponent. I això em porta a parlar de les il·lustracions de Didac, en el que ens pinta de ben menut a ese rei pelirrojo, ¿no? En el cabell taronja que amb el temps sería rubio, claro. Claro, yo, una de las cosas que me llamó la atención cuando yo empecé a investigar sobre Jaume fue eso, porque yo, por ejemplo, pues también conocía a Jaume de cuando era pequeño, que lo había visto en el colegio y tal, pero a mí, por ejemplo, yo nunca me había percatado que Jaume era pelirrojo. Y esa fue una de las cosas que me llamó la atención, que era un hombre muy alto, muy, como dices tú, pues por lo que cuentan, pues era un hombre pues alto, atractivo y pelirrojo, que en ese momento me imagino que sería una persona muy llamativa. Pues ens fem la idea i sí que ho seria, clar, per al context, imagina't tu. Claro. Lo importante de todo esto es, sobre todo, pues hacer llegar no solamente a los niños, sino a los niños y en general a la población de aquí, de la Comunidad Valenciana, la historia de Jaume, y que vean que, bueno, que tenemos un pasado y que tenemos que sentirnos muy orgullosos, la verdad, porque yo sinceramente creo que Jaume hizo las coses molt ben hechas. Però és curiós, això és innegable, que va fer coses molt ben fetes, i ahí està, i la prova és el que som avui en dia, com estàvem parlant de com contar-li les coses, no?, als xiquets. El fet de que fora repudiat pel pare, etc, que no procedix massa, però sí que els expliques i els contes com va ser compromès en matrimoni a l'edat de 3 anys. Ah, clar. Claro. I això inclús avui en dia a un xiquet contemporani li faria chispa. Claro. Sí. Claro, sobre todo, a los 3 años que lo comprometieron, luego con 10 años que se casó con su primera esposa, con Leonor de Castilla, y claro, sobre todo esta escena, la de a los 10 años se casó con Leonor de Castilla, 10 o no me acuerdo bien, 10 o 11. El caso esta, en el colegio cada vez que lo leemos, es la que más revuelo causa. Claro. Ellos
ellos tienen esa edad. Y entonces, claro, yo les explico y les digo, no, es que claro, esto, pues los reyes, antiguamente esto funcionaba así y tal. Y claro, pues se quedan muy sorprendidos de que un niño de su edad se casase y luego fuese rey. Y bueno, al fin y al cabo, aunque se queden sorprendidos, pero quizá estas cosas son las que hacen que los niños aún se enganchen más a la història. Sí. No, i a més, ho combines bé perquè passes d'ahir, per exemple, que això m'imagines, sí que ho rebran d'una altra forma, les aventures que, viu amb el seu cosí, que este sí que és el cosí, Ramon Berenguer, en el Castell dels Templaris, on passa tota la seva infància i, com hem dit, es forma com a cavaller i rei, futur rei. Sí. El preguntaran a què jugaven i què feien i les espases i tal, no? Això els té que despertar molta curiositat. Sí, ahí, por ejemplo, ahí hay otra escena en el libro donde, pues en la ilustración se ve que están los dos niños como con la espada de madera, claro, jugando por las almenas del castillo, viendo las estrellas desde ahí. Entonces, a ver, esto, pues hombre, esta es otra escena un poquito ya de fantasía dirigida a los niños. ¿Por qué? Pues porque sabemos que estuvo allí, que estuvo con su primo, que era de su edad, y estuvieron los dos formándose con los templarios, pero tampoco te dan explicaciones del día a día de lo que pasaba entre los primos. Entonces, claro, para acercárselo a los niños, pues está bien crear una escena donde tú les cuentes, pues iban por los pasadizos, miraban las estrellas desde las almenas del castillo, jugaban a inventarse historias de cuando sean mayores. Sí, una visió més infantil del que fantasegem tots com som menuts, Sergio, clar que sí. I d'ahir passes a les batalles com la de Santa Ponça, per exemple, en la que Jaume I pronuncia la coneguda frase de vergonya cavallers, i a partir d'ahir tota la història en la que es converteix realment en el rei que coneixem, però que enmig de tot això té la seva separació, la primera separació, i forma part de la seva vida la reina Violant d'Hongria, que és no només l'amor de la seva vida, sinó una figura contemporània pràcticament lligada de forma inseparable a tot el que va fer el rei Jaume. De fet, moltes coses de les que fa, Sergio, les fa, diguem, baix el consell de la reina Violant. Claro, eso lo cuento yo también en el libro. Hay una frase, cuando ya van a firmar la rendición de Valencia, hay una frase por ahí que dice algo así como que fue acompañado de Violant, que no solamente era su esposa, era también una amiga y consejera. Y es que es verdad que eso está documentado, que Violant no era la típica mujer florero de un rey. No, Violant, por lo visto, se ve que era una mujer que le daba muchos consejos a Jaume y Jaume se los escuchaba, que ahí tienes otra prueba de que era un hombre muy adelantado a su época, porque tú imagínate, en el año 1200, un señor que era rey, que le hiciese caso a su esposa en muchas decisiones, o por lo menos la escuchase, eso ja jo crec que dice mucho de Jaume. Clar, del caràcter progressista al que anem fent referència contínuament. Sí. Això els xiquets d'avui en dia com ho reben? Perquè tot, en definitiva, els té que despertar molta curiositat. Sí, a ver, la verdad es que la historia de Jaume, de principio a fin, porque es que desde que nace, luego enseguida con lo de que eligieron el nombre con las velas, luego que se va se queda huérfano y se va con los templarios, lo manda su tío, después lo traen y lo convierten en rey, después cuando ya se hace mayor se va a las batallas estas, primero a las Islas Baleares y después todo esto de aquí de Valencia. Pues hombre, la verdad es que es un cuento que es que de principio a fin es que los tiene enganchados. Y la verdad es que yo, como llevo ya unos cuantos años con esto, cada año hacemos una cosa diferente. Hemos hecho años que hemos hecho marionetas. Otros años hemos hecho pues un teatro. Pues está ahí en el teatro, y bueno, en el teatro se vuelven locos los niños, porque claro, en el momento que haces lo de la batalla, esto és el que més les encanta. Això és el que volia preguntar-te, Sergio, de tot què és el que més li crida l'atenció, perquè, per exemple, quan els contes el tema de la batalla i es parles dels musulmans i dels pirates, que és una paraula màgica que fa xas, enseguida tots planten les orelles, això deu de ser el que més interès es desperta, clar. Sí, pues mira, yo te tengo que decir que yo
estoy trabajando en un colegio donde tengo bastantes alumnos que son árabes, ¿vale? Sí. Y, claro, cuando hemos hecho la representación Sergio, avui enguany és el curs de la història amb més diversitat de xiquets que n'hi ha, ¿eh? Sí, no, y la verdad es que yo te tengo que decir, como docente que soy, que muchas veces te venden en la prensa, en televisión, en tal, problemas que luego en el día a día te das cuenta que los niños no los tienen. O sea, los niños no ven problemas porque son niños y al fin y al cabo pues luego juegan todos juntos y no... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, en este tipo de colegios como en el que yo trabajo, pues al tener un alto porcentaje de alumnado pues musulmán, cuando hemos hecho esto sí que es verdad que ahí los musulmanes, pues claro, cuando les decías, venga, pues necesito cristianos, porque la verdad es que éramos más o menos cristianos, y había muchos que no querían, de hecho decían, no, yo quiero ser musulmán, es que es normal, ¿sabes? Pero bueno, al final se arreglan y lo hacen y todo. Y yo, cuando estábamos contando una historia, también me daba un poco de apuro por ellos, porque yo decía, es que luego al final van a perder. Pero bueno, no, o sea, nunca jamás he escuchado ningún niño, no, ellos han aceptado muy bien la historia y si eso es lo que pasó, lo han hecho. Incluso te tengo que decir que la primera vez que hice el teatro me dio un poco de apuro porque pensé, ahora cuando vengan padres, sí, a lo mejor, yo qué sé, a ver si me voy a encontrar con algún padre que sea musulmán. Y me la lían aquí, ¿no? Exactamente. Pues no, nunca jamás, ¿eh? Siempre mucho respeto, las familias han aceptado muy bien, la historia es la que es y yo... La experiencia que te tengo que decir es que, pues eso, todos muy bien integrados aquí, por lo menos en Alicante, no sé en otros sitios, pero en Alicante mi experiencia ha sido esa. Bueno, pues la qüestió és que les experiències sempre siguin positives, tan positives com este llibre, este conte il·lustrat de Jaime I, el Niño Rey, editat per Sargantana i escrit per Sergio Gustavo Cabrera i il·lustrat per Didac Pla. Sergio, ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias a vosotros por dedicar un tiempo a dar a conocer la figura de Jaume a todo el pueblo valenciano. Que tingues un bon 9 d'octubre. Fins ara. Adéu.